Hola a todos, muchas gracias por conectarse en una nueva entrevista para el canal FNM. Estoy junto a dos grandes expertos en derecho tributario con los que tenemos que conversar sobre este pacto fiscal que se ha aprobado en el Congreso. A mi derecha, Marcelo Laporte, él es abogado de la gloriosa Universidad de Concepción, miembro del comité editorial de la revista de Derecho Tributario, de la misma casa de estudios, y tiene una cantidad de años impresionantes de ejercicio de la profesión, es decir, habla desde una base sólida técnica y también desde la experiencia práctica trabajando con millones de contribuyentes. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Rocío. Y a mi izquierda, Gonzalo Vergara, él también es abogado de la Universidad Católica Valparaíso, magíster en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, también es miembro del comité editorial de la revista Derecho Tributario de la Universidad de Concepción, con muchos años de experiencia también en el mundo privado, pero también en el mundo público. Estoy encantada de que hayas aceptado esta invitación, Gonzalo. Muchas gracias, Rocío. Partamos conversando. Nuestro tema es profundamente preocupante, no sé si tan sexy, porque los impuestos son una materia compleja, pero que decide al final o define cuáles son los niveles de bienestar que al final las familias y los individuos alcanzamos en una sociedad determinada, así que por eso creemos que es tan importante. Marcelo, tu opinión general o tu mirada general respecto de el problema que tenemos en Chile. O sea, si podemos elegir uno que podamos vincular con lo que vamos a conversar de la reforma tributaria. Un poco, obviamente, hablando de lo tributario, Rocío, a mi juicio, el gran problema que tenemos desde la estrategia tributaria como país es el continuo y frecuente cambio de normas tributarias que han sucedido en nuestro país en los últimos 20 años. Tenemos más de 30 reformas tributarias. Con esta nueva ley se agrega otra más. Y a nuestro juicio, ¿cierto?, lo que sucede cuando hay tantas reformas tributarias es que no existe certeza ni seguridad para que los agentes económicos puedan realizar sus actividades y con ello, ¿cierto?, lograr sus objetivos, que son generar más riqueza y, en definitiva, también disminuir la pobreza en el país. O sea, tenemos un problema, Gonzalo, si es que esta cantidad de incertidumbre jurídica y de leyes y más leyes relativas a impuestos, que poco originales, ¿o no? O sea, cuando un gobierno dice, a mí se me ocurrió una idea genial para tener más plata, porque eso es para generar, para tener más ingresos, para sacarle del bolsillo a los contribuyentes más plata, para contar con más dinero para gastar, al final es cero creatividad, ¿o no? En el problema que dice Marcelo sobre la cantidad de reformas tributarias, ¿qué opinas tú? Sí, efectivamente, uno de los primeros principios que se recomienda respecto de un buen sistema tributario es que las reformas sean ajustadas y no frecuentes. Nuestros legisladores han elegido hacer exactamente lo contrario y se ha agravado esto desde el 2014 porque no solo pasaron a ser frecuentes, porque justamente Marcelo mencionaba que tenemos cerca de 30 reformas tributarias, pero dentro de esas 30 reformas tributarias, muchas de ellas lo que buscan es tratar de inventar la rueda. Es decir, gobierno nuevo y anuncian como una especie de pilar de lo que van a hacer, reinventar la rueda y decir vamos a hacer una reforma tributaria y comienzan justamente con, y por lo menos desde el 2014 hasta la fecha, comenzaron con esta, que un poco lo que la doctrina y la sociología hasta cierto punto ha llamado estas creencias de lujo, que son partir desde la base de, hay una prosperidad infinita, que es como parte de la reforma del 2014, que dice con todas sus letras que Chile era un país cohesionado, estable, con crecimiento, en el cual justamente a los inversionistas les importaba más que el monto de los impuestos, todos estos otros elementos que hacían a Chile un país seguro en el cual tú podías prever el resultado de inversiones de largo plazo. 10 años después, lo que vemos es que justamente dejamos de ser un país cohesionado, ya no crece el país. O sea, y nos dimos cuenta de eso el 2019 también, digamos. O sea, mucho antes de 10 años. Claro, entonces justamente todas estas reformas, todas estas como un poco impulsos infantiles o casi juveniles de querer reinventar todo, es decir, todo lo que estaba antes que yo naciera era malo, por lo tanto tengo que refundar el mundo, ha terminado en que
todas las bases que justamente hacían atractivo a Chile ya no existen. Y si miramos los datos, que es un poco de los problemas que, gracias a la investigación que se ha hecho en la revista de Derecho Tributario por muchos autores, un poco lo que podemos ver de todas las recomendaciones producto de estudios de los organismos internacionales dan cuenta que lo único que provoca que una mejora en la calidad de vida de la gente más pobre es el crecimiento. Ese es el primer pilar y en algunos casos es el único pilar que mejora la calidad de vida de la gente más pobre. Y ese pilar se destruye ante la incerteza jurídica y en el caso de la incerteza en materia tributaria, justamente también hay toda una serie de estudios de los organismos internacionales que dan cuenta, a diferencia de lo que se dijo en el 2014, que dicen no, a los inversionistas no les importan los impuestos. Bueno, eso no es así. Eso no es así y justamente toda la evidencia que hay posterior a eso da cuenta de que efectivamente uno de los temas más importantes para los inversionistas son los impuestos. Y la inseguridad jurídica a raíz de estas reformas que son voluntaristas, porque ninguna de ellas toman en cuenta los datos reales. De hecho, justamente, ¿qué es lo que tiende a ocurrir? Que se presentan datos cuando se hace una revisión seria de los datos que se están presentando, justamente se derrumban como una casa de naipes todos estos datos que se están presentando, porque siempre nos dice, oh, esta reforma va a recaudar X cantidad de puntos del PIB. Eso nunca ocurre. Claro. Y a pesar de que se presentan estas reformas voluntaristas que no están basadas sobre datos reales, cuando justamente se hace presente que los datos no coinciden con la realidad, ¿qué es lo que dice? No, hay que legislar igual, incluso sin ningún dato. Gonzalo, sobre lo que dices de estudios o de los efectos adversos sobre la inversión de esta cantidad de reformas tributarias, incluida la última que se acaba de aprobar, hay una encuesta que justamente hacemos mención de ella en uno de los artículos de la revista, en que el 60% de las empresas encuestadas por la OCDE señala que los gravámenes son una de las cosas más importantes para definir o no la inversión. ¿Qué opinas tú, Marcelo, sobre este tema tan relevante que pone Gonzalo sobre la mesa y yendo al pacto de cumplimiento fiscal, que es la última genialidad de este gobierno auspiciado por los parlamentarios de todos los sectores políticos en el Congreso, sobre legislar sin datos? Específicamente, ¿hay o no los niveles de evasión y de elusión que malamente, creo yo, se intenta justificar una reforma de este tipo como la recién aprobada? ¿Hay certeza de que nosotros en Chile pagamos una tasa de impuesto a la renta muy bajo? ¿La recaudación es alta o es baja? O sea, un poquito que me des tu opinión sobre este punto que Gonzalo pone de legislar sin datos. Yo creo que hay un punto que es bien relevante, primero que nada, en base a lo que decía Gonzalo, relacionado con eso, que es que cuando uno mira los porcentajes de crecimiento del país en los últimos 20 o 30 años, uno se da cuenta que en la medida que han ido subiendo los impuestos y se han ido modificando las leyes tributarias, ha ido progresivamente disminuyendo el crecimiento del país. Eso es un dato cierto, ¿ya? Y ese es un dato que se podría haber considerado para legislar. Y ese es un dato claro. Que al parecer dramático no se considera. Y durante todas las reformas tributarias, lo que siempre se nos ha transmitido, se nos ha comunicado, mire, da lo mismo subir un poco la tributación porque el crecimiento no se va a ver afectado. Y eso, lo que nos muestran los datos duros, es que eso no es así. ¿Ya? Ese es el primer punto. Sí. ¿Ya? Después de eso, ¿cierto? Nosotros lo que vemos hoy día es que la informalidad en Chile, de acuerdo a cifras que se han comentado, ya va en alrededor de un 20 o 30%. Más cerca del 30. Más cerca del 30. 27. Entonces, cuando uno tiene informalidad, uno se pregunta ¿por qué hay informalidad? Y la informalidad sucede porque a los agentes económicos les es más fácil y más eficiente estar fuera del sistema y no cumplir sus reglas que estar dentro del sistema. Claro. Entonces, eso también nos indica a nosotros, como dato duro, que al parecer el sistema ha aplicado demasiadas regulaciones
que ha hecho que toda esta gente salga de la formalidad. Teniendo eso claro, ¿cierto? Cuando uno dice, voy a generar una nueva reforma tributaria y lo que voy a atacar, ¿cierto?, son determinados aspectos que a mí no me parecen bien, si yo no tengo datos duros y ciertos, obviamente que voy a llegar a una mala solución. Claro, porque tenía un mal diagnóstico o no lo tenía. Absolutamente. Y otro punto que es relevante acá es el punto de, siempre se dice, Chile tiene que llegar a un determinado punto de recaudación del PIB, como los países desarrollados, dicen. Tenemos que llegar a un 35% como Estados Unidos, a un 50% como Noruega. Pero creo que hoy día, en base al hecho de que todos los países son distintos, nosotros, más que decir tenemos que llegar a una determinada cantidad de puntos del PIB de recaudación, lo que nosotros debiésemos hacer es analizar, en base a la cultura chilena, cuáles son las funciones que tiene que cumplir el Estado y, en base a eso, cuántos recursos necesita. Si yo no respondo esa interrogante, yo jamás voy a tener un sistema tributario que funcione de manera correcta, porque estoy, como decía antes, buscando, ¿cierto? Y como decía Gonzalo, solucionar problemas que no están bien diagnosticados con medidas que no responden a lo que dice la realidad, y la realidad es la que muestran los datos. ¿Por qué no? Súper importante lo que decís. ¿Por qué a nadie le importa en lo que hablabas tú de la informalidad y un punto un poco más político, si quieres, Marcelo? Pero oías al ministro Marcel en CNN y le preguntan sobre, oiga ya, ok, pacto fiscal, y habló mucho más extensamente sobre la ley de presupuesto, que es lo que lo tiene preocupado hoy día, que le acepten toda la plata que quiere para el próximo año, que son más de 80.000 millones de dólares. Le pregunta por la informalidad y fíjense que él responde, bueno, hay algunas medidas para combatir la informalidad en este pacto, pero más importante es que se puede combatir a través de la aprobación de la reforma previsional y a través de el próximo proyecto de ley sobre impuesto a la renta. O sea, es como chuteando para adelante el problema y yo lo leí, puedo estar equivocada, como cierto chantaje a, ya listo, check el pacto de cumplimiento tributario y ahora vamos con la reforma previsional, que es un desastre para el ahorro de los trabajadores y para la economía, para el crecimiento, que va a ser la guinda de la torta. Entonces, en realidad no hay hacerse cargo, no hay accountability, no hay como responsabilidad en torno a la legislación. Lo que dice Marcelo, Gonzalo, sobre cuántos recursos se necesitan. Yo creo que está claro que una cosa es el discurso, bueno, y otra cosa es la realidad, porque yo me imagino que lo que ellos buscan es recursos ilimitados y no que se sostenga o que se encuadre en un presupuesto. Lo vimos con el presupuesto 2024, en que hubo una sobreestimación de ingresos que fue brutal y que hoy día además están diciendo que sobre la ley de presupuesto el gasto público se va a aumentar en un 2,7% y los economistas le dicen, oiga, calcule bien, porque usted está comparando peras con manzanas, porque está comparando esta ley de presupuesto que ingresó al Congreso con una ley de presupuesto que sobreestimó ingresos, o sea, que estaba mal calculado. Entonces, ¿qué es lo que, entrando ya en este pacto de cumplimiento fiscal, cuáles son los problemas que tú ves, Gonzalo, y que atentan justamente contra lo que dice Marcelo, en que hay problemas de informalidad, en que no tenemos idea de los datos para legislar y en que la recaudación puede ser, es como crucemos los dedos para la recaudación, se supone que es 1,5% del PIB el objetivo buscado y ya el Fondo Monetario Internacional dice que eso no va a pasar y que va a ser de, tal vez, quizás, con suerte, un tercio de eso. Sí, que hemos caído un poco en una especie de círculo vicioso, porque ¿qué es lo que dicen los datos? Los datos dicen esencialmente que si se aumentan las cargas en general sobre las empresas y si se aumenta la inseguridad jurídica, ¿qué es lo que ocurre? Ocurren dos cosas. Respecto de los contribuyentes que tienen mayores recursos, lo que hacen es, ese dinero tiende a escapar de Chile. Tiende justamente ante la inseguridad jurídica, ante el aumento de las cargas, sobre todo ante la inseguridad jurídica, la gente tiende a preferir enviar su dinero a otro país. ¿Qué es lo que implica eso? El capital es nervioso. El capital es nervioso.
El capital... No, y es bien sabio, po. O sea, además de nervioso es sabio. Cuando Donde me apretan, yo no creo que me estén apretando. Obvio, cuando me no voy. se siente bienvenido el capital, Exacto. se va a un país donde se sienta bienvenido. ¿Qué es lo que implica eso? Que los chilenos ricos se dejó de crear, por ese capital que fue perseguido en Chile, se dejó de crear trabajo en Chile. Y se está creando trabajo en otros lugares, donde el capital se fue a refugiar. ¿Por qué? Porque tiene menores cargas y tiene seguridad jurídica, que es la que no encuentra acá en Chile. Y el segundo problema, que es para toda la gente que no puede escapar de Chile, digamos, los ricos pueden seguir viviendo en Chile, pero inclusive hay veces en que prefieren pagar más impuestos en Estados Unidos y no correr el riesgo a que justamente en algún momento le digan, no, ¿sabe qué? Usted tiene que pagar impuestos que jamás estaban previstos por nadie, porque no había forma alguna Como, de... como lo que sucedió en el 2021-2022, en que se creaban a nivel constitucional una serie de impuestos, que una locura, impuestos y contribuciones hasta a nivel territorial, local, regional y comunal, o sea, una cosa de loco. Claro, exactamente. Entonces, al final, la gente prefiere en algunas ocasiones incluso pagar un poco más por seguridad, que era el discurso que se hacía en Chile el 2014, pero destruimos la seguridad jurídica. Pero ¿qué ocurre con la gente que no tiene dinero para enviar fuera y que tiene que seguir viviendo en Chile? Y un porcentaje, que es lo otro que nos dicen todos los datos y la información de los estudios de los organismos internacionales. Cuando aumentamos las cargas y aumentamos la burocracia y aumentamos justamente toda esta estructura que ahora hasta se inventó un nombre, la permisología, lo que ocurre es, desde cierto nivel hacia abajo, lo que hace es la gente simplemente pasar a la informalidad. Es decir, este efecto vicioso implica que la gente que tiene el dinero suficiente envía su dinero fuera de Chile a un lugar donde el dinero esencialmente pasa, este capital crea trabajo en otro lugar. ¿Y rinde más? Rinde más, está seguro, saben que no le van a dar un zarpazo a un porcentaje inimaginable de las utilidades que se están creando, pero la gente que está más abajo, eso es lo que pasa en el sector superior. Y lo que pasa en el sector inferior es esencialmente que con todas estas cargas y toda esta imposibilidad con cumplir con todos estos requisitos burocráticos que se están imponiendo a las empresas, que se están transformando en una especie de burocracia, como que se tiende a asimilar la burocracia estatal, tratar de reflejarle a la empresa y tener un montón de gente que está un poco moviendo papeles y que tienen que para que se desarrolle, no estamos hablando del proyecto de una represa, sino que si alguien quiere poner un restaurante. O de cómo genero más riqueza, claro. Claro, entonces justamente debido a que al final del día una señora que tiene que alimentar a sus hijos y que lo que sabe hacer es cocinar, como ya no puede preparar comida en su casa conforme a la ley, porque las regulaciones son imposibles de cumplir con la cantidad de dinero que tiene, esa gente simplemente pasa al sector informal. Y lo que hemos visto desde el 2014 a la fecha es que justamente los organismos internacionales nos estaban mintiendo y efectivamente el aumento de las cargas, el aumento de la burocracia, el aumento de toda esta cultura del permiso ha hecho que un porcentaje alto de la población en niveles bajos terminen justamente pasando a la informalidad, mientras que y justamente las dos cosas tienden a provocar este círculo vicioso, porque al huir el capital de Chile ya no se crea trabajo en Chile y justamente las personas que se ven hasta cierto punto obligadas por el nivel, el costo que implica cumplir con todas las reglas y que están especialmente, sobre todo los que están en economías casi de supervivencia, pasan a la clandestinidad y justamente tampoco tienen ningún aporte. Entonces, buscando aumentar la recaudación, se termina destruyendo el principal pilar que permite aumentar la recaudación, que es el crecimiento económico. La mejor política pública que existe, dicen todos. Ahí me permito complementar a Gonzalo, que en relación a lo que decías tú, Rocío, sobre las nuevas reformas que vienen a la ley de pensiones y a la ley de impuesto a la renta, es que hoy día el Servicio de Impuestos Internos no necesita más facultades para perseguir la informalidad, ni tampoco el delito tributario. Todos los ingresos grabados con impuestos se ven reflejados en algo.
o la persona se compra una casa, o se compra un auto, o invierte la plata, o en definitiva va a invertir su plata afuera. Y obviamente el Servicio de Impuesto Interno tiene todas las facultades para poder controlar eso. Y tiene aún más facultades que son muy fuertes para poder perseguir a los contribuyentes que no declaran sus ingresos. O sea, no es falta de poder del Servicio de Impuestos Internos para poder combatir los problemas que dicen que tienen en el nivel que tienen. El Servicio de Impuestos Internos, hoy día, Rocío, para que tú lo tengas claro y tú lo sabes porque también te dedicas a esto, hoy día en cualquier juicio o procedimiento judicial, ¿cierto? Basta con que él liquide impuestos para que el contribuyente tenga que salir a defenderse y probar él que los ingresos que él tuvo, las cosas que él tiene, cumplieron con su tributación. Entonces, por eso es contraintuitivo y va en contra del sentido común decir, démosle más facultades al Servicio de Impuestos Internos. Porque el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, no necesitaba más facultades para perseguir a estas personas que se dedicaban a emitir facturas ideológicamente falsas. No necesitaba más facultades para perseguir, ¿cierto?, a las personas estas que están vinculadas con el tema de FACTOP. Cuando el Servicio de Impuestos Internos tiene toda la información, él baste con que liquide los impuestos y en ese minuto el contribuyente ya tiene que empezar a defenderse. Y el Servicio de Impuestos Internos parte de la base que él está bien. Entonces, no es necesario esto. Este pacto, esta última reforma tributaria, le entrega mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos, entre otras cosas. Le entrega muchas más facultades. Y por otro lado, ¿cierto? Uno cuando lo revisa no entiende por qué se le denomina pacto. Sí. Porque al final el contribuyente no recibe nada a cambio. Sí. Oye, Marcelo, yo sabéis que pensaba, porque le cambiaron el nombre después de que esta reforma fue rechazada en la Cámara de Diputados. Primero era como la gran reforma tributaria, así como la del 2014 a la que se refirió Gonzalo tanto, la de Bachelet, y ahora la de Boric y Marcel, de pacto de cumplimiento tributario se llama ahora. Y yo me pregunto, ¿dónde está que tú tenías un punto? ¿De qué pacto se trata? Esto es como una archiva. Para que haya un pacto tienen que las dos partes recibir algo. Claro, y aquí tenemos a la autoridad administrativa fiscal con poderes casi limitados, entregándosele más poderes. ¿Y dónde está el pacto de cumplimiento de proyectos o programas sociales a cargo del gobierno? ¿Dónde está el pacto de cumplimiento de ejecución de la ley de presupuesto del 2024? O sea, ¿dónde están los pactos que son de su responsabilidad? Los nombres son importantes. Bueno, por eso lo usaron. Claro, pero esto no debiese llamarse nunca pacto de cumplimiento tributario. Esto debiese llamarse reforma tributaria que busca darle más atribuciones al Servicio de Impuestos Internos. Claro. O sea, y al gobierno. En esta ley, en ningún caso, alguien pensó en cómo el contribuyente puede estar en una mejor situación en el caso de fiscalización. No hay una situación de equilibrio entre la administración y el contribuyente. Es decir, se le dan aún más facultades al Servicio de Impuestos Internos de las que ya tiene y que la verdad son bastante eficientes si es que se usan bien. Claro. Entonces, lo que se está logrando con esto es incrementar la inseguridad económica de los contribuyentes, porque al final, por ejemplo, estamos ampliando el plazo de prescripción de 3 a 6 años en el caso de elusión. Y todos sabemos, de un punto de vista técnico, que la elusión no debiese ser per se algo que tuviese una valoración negativa. Porque ¿qué es lo que es la elusión? La elusión es una diferencia de interpretación que tiene el contribuyente respecto de cómo se aplican las normas jurídicas a los actos que él realizó. ¿Diferencia con quién? Con el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, hoy día, pacto no hay. El contribuyente, nadie pensó en él en esta norma. Y lo único que se hace es darle aún más facultades al Servicio de Impuestos Internos para poder, ¿cierto?, él, con todas las facultades que él tiene, incluso tener, ¿cierto?, atribuciones que le permiten, podríamos decir, empezar jugando el partido en vez de 11 jugadores con 13. Claro. 13 versus 5. 13 versus... o 6, no sé cuántos somos los jugadores, baby. Gonzalo, tiene toda la razón, Marcelo. Yo cuando
leía esta nueva ley, es exactamente lo que pensaba. Así como que mi idea general es como, resúmelo en un título, en una frase, y yo decía, oye, ¿quién pensó en el contribuyente? Y por allá abajo, al final, hay, bueno, la Defensoría ahora va a tener la facultad de representar en el caso un recurso por vulneración de derechos, pero una cosa así, mínimo, o sea, nada. Eso fue lo que dice Marcelo, tiene razón. Uno lee y decís, ¿quién piensa en el contribuyente? No sé qué opinas tú y en concreto, Gonzalo, ¿cuál es alguno de los problemas que les ve a esta ley? Bueno, un poco complementando justamente lo que han dicho, uno de los, que es una ley de la economía que está relacionada justamente con cómo se comportan las administraciones, que es la ley de Parkinson, que eso se refleja en cómo reacciona el legislador cada vez que justamente alguien indica con el dedo y dice, oh, pero ¿qué está haciendo, en este caso, impuestos internos respecto de la fiscalización de los delitos tributarios? Normalmente, ¿qué es lo que tiende a ocurrir? Tiende a ocurrir que en la administración los jefes quieren más recursos, más funcionarios, pero no quieren hacer más trabajo. Lo que implica, al final del día, que cada vez, ¿cuál es el efecto normativo de eso? En materia de delitos tributarios, cuando se dictó el Código Tributario en el año 60, eran más o menos 13 o 14 delitos. Hoy hay más, cerca de 26, y hoy agregaron un delito extra. Vamos más o menos en el doble de la cantidad de delitos. Es decir, hay una inflación normativa. Igual que la inflación del dinero, eso implica que nadie respetaba la regla anterior, entonces crean más reglas, pero como nadie las vuelve a respetar, vuelven a crear más reglas y se va repitiendo el círculo. Ahora, ¿por qué justamente no las, entre comillas, respetan? Porque y que es algo que en su momento inclusive está en el libro de Descartes sobre el discurso del método. O sea, esto es una observación extremadamente antigua. Mientras más reglas hay, tiende a haber un enforcement, como dicen los gringos, menor. Es decir, que debido a que hay una cantidad mayor de reglas con sanciones más altas, que hay un punto en que empiezan a ser insensatas, la gente naturalmente tiende a dejar de aplicarlas, porque es el equivalente te diga tienes que hacer 50 cosas, pero esas 50 cosas tienen consecuencias muy graves para la otra parte, entonces hay un punto en que las personas naturalmente empiezan a morigerar eso y no lo hacen. Entonces cuando alguien prende la luz y dice ¿por qué no están haciendo nada?, crean otra regla en vez de ajustar lo que existe. Entonces hay una inflación en materia de delitos, pero en materia de funciones y en materia de facultades de impuestos internos ha ocurrido desde los últimos 20, 25 años ha ocurrido exactamente lo mismo. Si uno va a el título del Código Tributario que se refiere a las facultades especiales de fiscalización, a la fecha, más o menos los últimos 20 años, se ha más que duplicado en volumen de texto. Y eso te da una señal. Eso da una señal. Y justamente piden, y que fue uno de los estudios que hizo, por ejemplo, el Observatorio Judicial, que cuando comenzaron a decir, no, es que todo este problema obedece a que no tenemos facultades para pedir la información bancaria en caso de delito. Y el Observatorio Judicial hizo presente que esa facultad estaba desde hace rato, claro, mucho tiempo. Claro. Y que la última que se le había concedido en este ciclo en que justamente alguien dice ¿por qué no están haciendo el trabajo? Y dice, no, es que ahí faltan recursos y faltan... La típica. Claro. Y justamente se había usado una sola vez. Entonces, los problemas de gestión, en vez de arreglarlos, dice, vamos a crear una nueva ley y comienza lo que decía Munategui, este razonamiento mágico de creer que las leyes arreglan a las personas. En este caso, creen que las leyes arreglan la gestión. Ahora, en materia de derechos del contribuyente, hemos retrocedido kilómetros en esta última ley, pero simplemente... A eso se refiere Marcelo con que pacto no hay. Pacto no hay, pero además hay que recordar un poco, por ejemplo, todo este tema de que también dicen, oh, creando más burocracia va a mejorar todo. Se creó en su momento en una de estas primeras reformas, o sea, primeras en relación simplemente con el 2014, que es donde se intensifica este afán juvenil de reinventar la rueda. Desde esa época justamente alguien dijo, pero ¿qué es lo que ocurre con los contribuyentes? Y en un momento dijeron, bueno, hay que darle recursos de impuestos internos para que pueda asistir a los contribuyentes.
y crean una subdirección de asistencia. No solamente hacerlo sufrir y perseguirlo, sino que Asistir. un poquito. Veamos. Ya. Pero al poco tiempo, justamente, nadie se siente asistido por esta subdirección de asistencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Creemos una defensoría Sí. del contribuyente. Nuevamente, ahora dice qué va a pasar con y cuál es el discurso. Defensoría que además no defiende. ¿Cuál es el discurso justamente de la defensoría? Queremos más funcionarios y más recursos. Entonces, Y más facultades. La ley de Parkinson se vuelve a cumplir, vuelven a pedir más facultades, vuelven a pedir más recursos y al final del día el problema del que da cuenta esta ley de Parkinson es que justamente el tamaño del Estado aumenta, pero lo que produce, los servicios se mantienen igual o peor, empeoran. Si de hecho recordamos cómo parte todo esto, que es un poco, también es importante recordarlo, el 2014 parte porque dicen vamos a proveer educación gratuita de calidad. Se aprueba esto, la educación no solo no mejora, sino que empeora. Si uno ve los resultados en la prueba PISA que hace la OCDE en el que mide el resultado de la educación en Chile, desde el 2014 a la fecha ha empeorado. Entonces justamente ya no se puede usar como una especie de caballito de batalla, ese eslogan que es lo que dicen, no, ahora las pensiones Y la seguridad. Y la seguridad, entonces justamente siempre se usa una excusa cuando ya es demasiado evidente que esa excusa no funciona porque no solo después de las reformas, no solo no mejoró, se cumple el objetivo, claro. Claro, no solo no se cumplió el objetivo, sino que empeoró el resultado, lo cual debería en cualquier institución causar una especie de escándalo. Entonces justamente ¿qué es lo que hace? Se cambia la excusa. Claro, Y hoy día permíteme complementarte ahí, Gonzalo. Es tan patente lo que está diciendo Gonzalo, que en este proyecto de cumplimiento tributario se le da facultad al presidente de la República para que mediante decretos con fuerza de ley, si él quiere, modifique la planta del servicio de impuestos internos y del servicio de aduana. ¿Tú crees que va a querer? O sea, pero obvio, ¿no? Él le dan atribuciones al presidente de la República para crear o suprimir cargos o modificar. Ahí vamos a tener un lindo test para ver cuántos cargos realmente se suprimen. Bueno, imagínate que ya íbamos en 90.000 funcionarios y sin mejoras, como dice Gonzalo, efectivas en la provisión de servicios públicos. Hay más facultades, muchas más facultades y más poder, yo diría casi ilimitado, esa es mi opinión, en esta ley aprobada. ¿Qué opináis de la burocracia, que también lo mencionó Gonzalo? La burocracia, me refiero a la burocracia generada por ley aprobada en el Congreso, en este pacto de cumplimiento tributario. Se crean... Además de lo que te mencionaba, ¿cierto? Del artículo 16, 17 y 19 transitorio, tenemos este tema... Sí, además de lo del presidente de la República y que puede tocar la planta del servicio por decreto, sí, además de eso. Tenemos esto que se habló mucho del Comité Ejecutivo y este Consejo. Ya, ¿se crean o no se crean, Marcelo? Existían, pero al final del día, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el comité este está formado por subdirectores. ¿Cierto? Ya, explica si la gente práctica, todavía no ha leído lo que leímos nosotros. Que en la práctica ellos, ¿cierto? Formaban parte ya un poco de la planta del servicio. No, y de la estructura de decisiones del director nacional. Claro. ¿Ya? Ahora se le da una formalidad. Claro. ¿Ya? Con lo cual, obviamente, ¿cierto? Se está, ¿cierto? Creando un trámite más. Sí. Porque antes actuaba sin el trámite, hoy día actúa con el trámite. Ya, entonces se crea el comité ejecutivo que está integrado por personas o cargos, en realidad, su director jurídico, que ya existían, su director de fiscalización y normativa. Y el normativo. Sí. Más el director de Servicio de Impuestos Internos. Ya, ese órgano, claro, existían los cargos, pero no existía como órgano. Entonces, esta ley dice, vamos a crear, genio, lo que hacen siempre. Oye, si esto no inventaron, como dice Gonzalo, quieren inventar la rueda, pero no resulta. Entonces, crean a través de la ley este comité ejecutivo que va a opinar sobre la elusión. Va a opinar la elusión y varias cosas más. Sí, claro. Pero claramente, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Lo que se está haciendo al incorporar este consejo y este comité ejecutivo, no vemos que tenga un efecto real en hacer una mejor gobierno del servicio de impuestos internos, que es lo que se ha transmitido, el tema del gobierno del servicio de impuestos internos. Acá, a juicio de lo que uno ha leído y que ve en las normas, lo único que se está haciendo y lo que se está logrando es generar más pruebas para el servicio de impuestos internos en un procedimiento de fiscalización por elusión, para que el juez
en definitiva, se vea inclinado a fallar de la forma que le está señalando el servicio de impuestos. Ya, es que encuentro, Marcelo, que yo opino igual que tú. O sea, yo creo que lo implícito de la creación de estos órganos es justamente lo que tú dices. Entonces, pero espérame, porque quiero detenerme ahí porque lo encuentro súper relevante y yo opino igual, como te digo. Además del comité ejecutivo tenemos el consejo tributario. Sí. Y ese consejo tributario que también se está creando, o sea, más burocracia, está integrado por el director del Servicio de Impuestos Internos, pero además por personas, agentes externos, Sí. ¿no es cierto? Correcto. Creo que son 5 en total, son 4 más. Sí. Ya, y estas personas van a opinar, así como el comité ejecutivo opina sobre la alusión, estos personajes van a opinar sobre las circulares, ¿no es cierto?, de consulta pública, los borradores. Entonces, antes de darse a conocer para que la ciudadanía y los contribuyentes puedan opinar, este consejo tributario le va a dar como un sello de garantía bien increíble, porque la ley dice que la circular sobre la cual tiene que opinar este consejo tributario, de lo que se tiene que preocupar el consejo es de que no se viole, lo dice textual la ley, esto es increíble, que no se viole el principio de reserva legal. Sí. O sea, y es increíble porque el principio de reserva legal debería respetarse siempre. O sea, ¿cómo vaya a necesitar que se cree un consejo tributario que... O sea, ¿nos explicamos? O sea, voy más allá un poco, Rocío, de lo que tú dices. En ninguna de las facultades u obligaciones que se le entregan a estas entidades, en ninguna se establece, usted tiene que interpretar genuinamente la ley en base a su sentido natural y obvio, sin considerar el aspecto recaudatorio de la ley. Clave, ¿eh? No Usted, lo había pensado, Marcelo, tenés toda la razón. Usted tiene que interpretar la ley de acuerdo a su sentido natural y obvio, no de la forma que usted le para poder dar una opinión objetiva, dices tú, claro, y que Claro. no sea la opinión como dando un certificado de blanqueamiento de la opinión Claro. del Servicio de Impuestos Internos para después, abro comillas, fregarte al contribuyente en un proceso de fiscalización que se judicialice, Claro, ¿no? claro. Y el otro problema muy importante que hay es el tema de que este consejo tributario es elegido todo por el ministro de Hacienda. Pero ¿cómo? Si no era ADP. No, pues, ADP. lo que pasa es que al final, Alta en dirección ese pública. aspecto, yo creo que el proyecto era hasta mejor que esta ley de cumplimiento, porque en el proyecto por lo menos se decía, oye, tienen que salir de las universidades, tienen que hacerlo tal o cual persona. Ya, ¿cómo quedó, Marcelo? Hoy día Explícate. es el Ministerio de Hacienda quien elige. O sea, el son las ministro de personas. Hacienda dice, usted van a ser miembros del Consejo Tributario, más Claro. el director de Servicio de Impuestos Internos. Claro. Y aparte de eso, ¿cierto? Aparte de eso, Y los va a elegir en una terna de ADP, que es una... y dentro de Justificación. los requisitos que están para ser parte de este Consejo Tributario, en ningún caso se menciona que sean personas que tengan al menos ejercicio práctico en temas tributarios. De hecho, se excluyen las personas que tienen conocimientos prácticos. Además de eso, tampoco hay personal técnico que pueda tener o apoyarse a este Consejo Tributario porque, como tú bien sabes, la definición de la alusión pasa por determinar si es que hay aspectos económicos, jurídicos relevantes en una operación. Entonces, Claro. ¿cómo tú La determinas mirada que hay práctica es una cosa bien aspectos importante. jurídicos o económicos Económicos relevantes relevantes. si tú no tienes abogados de mucha experiencia que te puedan decir cuál es la relevancia de un acto jurídico o economistas de mucha Obvio. experiencia en temas prácticos que te puedan decir efectivamente lo que hizo este contribuyente efectivamente tiene una relevancia jurídica o económica. Sí. Gonzalo, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Marcelo sobre que estos órganos con más burócratas, al final lo que pretende, o el efecto que pudiera, lo voy a poner en condicional, solo porque estoy con ustedes, pero, o pudiera resultar en que el contribuyente salga trasquilado porque el Servicio de Impuestos Internos va a tener como un sello de garantía de que no solamente 2 fiscalizadores más el director del servicio dicen, oye, esto es elusión y esto otro, sino que voy a tener el respaldo del comité ejecutivo y de este consejo tributario en el caso en que se refiera, por ejemplo, una determinada circular, que es una instrucción obligatoria para los miembros del Servicio de Impuestos Internos, que se refiera, por ejemplo, a la elusión. Yo estoy de acuerdo con Marcelo. Entonces, ¿qué opinas tú sobre eso y sobre el punto de que tienen que mantener en reserva? De hecho, hay sanciones para los consejeros
que vayan a publicar o vayan a filtrar alguna información de lo discutido, digamos, en el Consejo. Ujú. Bueno, esto un poco es como hábilmente usaron los pocos miedos que existían dentro del Congreso a raíz un poco de cómo se comportó no el director actual, sino que el anterior. Porque justamente si vemos impuestos internos, no pasó simplemente con el cambio de director, que es un poco lo que muestra la posibilidad de un actuar extremadamente arbitrario en todo este tipo de materias. Solamente por el cambio de director pasó de 0 presentaciones a muchas presentaciones de estas acusaciones de elusión, lo cual muestra que simplemente es, al final del día, se hace la voluntad de una sola persona. O sea, no necesitaron todas estas facultades No que les metió la ley, necesitaron todas claro. estas facultades. Claro. Y además, bajo justamente ese director, las interpretaciones llegaron a un nivel relativamente escandaloso de ilegalidad y pasó algo que nunca había ocurrido, que es la Corte de Apelaciones de Santiago justamente anuló una circular que justamente estaba de facto creando un impuesto respecto de las bebidas isotónicas. A ver, explica un poco más en castellano, Gonzalo. Ya. Eso fue increíble. Sí. Fue increíble. Bueno, existe un impuesto especial a las bebidas analcohólicas y el director anterior justamente dijo, necesitamos más recaudación, entonces, ¿qué hay si juntándonos un poco con el señor del Ministerio de Salud y estas otras personas, logramos que este otro organismo reinterprete qué es lo que consideran por una bebida analcohólica y con esa reinterpretación impuestos internos a su vez reinterpretó este impuesto y dijo ahora serán bebidas analcohólicas también las bebidas isotónicas. O sea, para grabar esa bebida, como las que uno toma cuando hace deporte, para poder recaudar más. O sea, es como si yo dijera, directora del Servicio de Impuestos Internos, dijera, porque tenemos un impuesto a las bebidas alcohólicas, y yo dijera, pero los chocolates estos que me encantan, no, estos de guindas que tienen, ¿cómo se llama? Guinda con, claro. Guinda con ron. Guinda con ron, exactamente. Algo así, no sé. Entonces, yo a través de una norma administrativa digo que el impuesto al copete también se va a aplicar a la guinda con afanes recaudatorios. Eso, ¿no es cierto? Exactamente, lo mismo. Bueno, el punto es que era tan evidentemente contrario a lo que decía la ley que la Corte de Apelaciones de Santiago esencialmente dijo, señor, esto es contrario a derecho y por lo tanto esta circular queda nula. O sea, tenían ganas de ampliar vía administración lo que debe ser ampliado vía Congreso. Claro, y fue tan contundente el fallo de la Corte de Apelaciones que Impuestos Internos se apeló y después se desistió de la apelación porque un poco no se arriesgó a pasar por la Corte Suprema. Otro bochorno, ya. Claro, entonces, a raíz de este temor de la facilidad con la que se puede actuar de manera arbitraria un funcionario que justamente era uno de los pocos que había sido designado no por este procedimiento y que justamente es de bastante dudosa, porque justamente este ADP siempre gana el candidato del gobierno, es como es una cosa así como la casa siempre gana, entonces se hace un concurso y curiosamente siempre gana el funcionario que claro, es que al final la alta dirección pública, los requisitos, competencias, características, experiencia que se necesitan, está hecho bien a la medida. O sea, yo necesito una persona con traje y corbata roja que tenga anteojos y que trabaje en impuestos. Como que eso es en el fondo, en la realidad. Claro, entonces ante ese temor, ¿qué es lo que hacen? Justamente se aprovechan y se crea más burocracia, justamente más gente que está ahí recibiendo un sueldo, pero al final del día, como todas estas personas, por un lado, es como pedirle que se pronuncie respecto de las recetas a alguien que estudió cocina pero nunca ha trabajado en una cocina. Claro. Entonces justamente dice, no, tiene que ser gente que nunca haya cometido el pecado de haber trabajado en los temas respecto a los cuales se está pronunciando. Entonces es el equivalente a que tú vayas a poner un restaurante y digas, no, me va a asesorar respecto a las recetas un chef que nunca ha cocinado ni siquiera un huevo. Entonces hay un componente ahí que es bastante dudoso. ¿Quiénes cumplen esas cualidades de
ser una eminencia en un tema en el cual jamás ha trabajado en la práctica, que es una contradicción. Entonces, justamente, impuestos internos al final del día, lo más probable es que se va a lograr el mismo resultado, porque todo lo que nos dice la experiencia respecto tanto de estas designaciones por ADP como de esta creación de más burocracia es que el resultado no cambia. Sigue ocurriendo exactamente lo mismo, pero se gasta más dinero en tomar exactamente la misma decisión. Con un sello de garantía, creo yo. Déjeme complementar un pseudo sello de a Gonzalo ahí en 2 puntos. Toda esta creación de nuevas funciones y organismos se podría haber aprovechado también para ayudar al contribuyente. No se hizo. ¿Cuáles son los problemas que tienen hoy día los contribuyentes? En base a lo que mismo dice Gonzalo. Hoy día el Servicio de Impuestos Internos dicta un oficio, dicta una circular, que normalmente, salvo este caso que señalaba Gonzalo, no son reclamables por los contribuyentes. Entonces el Servicio de Impuestos Internos emite un oficio que puede estar correcto o incorrecto, pero el contribuyente, si no aplica ese oficio, va a ser objeto de una fiscalización y un resultado casi segura en su contra. Y una casi liquidación seguro de parte del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, aprovechando que se estaba creando todo esto, ¿por qué no se soluciona el problema práctico de decir que haya una entidad independiente, autónoma del Servicio de Impuestos Internos, que revise si estos oficios están bien o no analizados? Porque el problema es que si no se hace eso, ¿cuál es la única oportunidad que tiene el contribuyente para discutir esto? Es un juicio tributario. Oye, pero yo... Entonces, lo que tú no puedes permitir es que los problemas de la administración económica de una empresa se resuelvan a través de los juicios. Y eso es lo que en definitiva está pasando hoy día y que claramente, hablando de un pacto de cumplimiento tributario, no se aprovechó la oportunidad para darle una oportunidad al contribuyente. Y lo mismo pasa con el tema de la elusión, en la cual uno ve un catálogo de esquemas tributarios, ¿cierto? Que hoy día existe, que son figuras, que son cientos de figuras. Y que inicialmente, ¿cierto? Que el servicio dice que son elusivas. Claro, Eso es para que la gente... Claro. O sea, el servicio opina que son elusivas y las pone hasta con bonito en un catálogo. Y le dice, pobre de usted contribuyente que vaya a acercarse a alguna de estas figuras, que son cientos. Y que inicialmente el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? A nuestro juicio, las exponía en base a su experiencia, pero después lo que empezamos a ver era que se utilizaban, ¿cierto? Los casos que ellos estaban fiscalizando en la práctica para posteriormente sacar un caso y ponerlo en el catálogo. No, explícate, Marcelo, explícate. Es decir, cuando el Servicio de Impuestos Internos está revisando... A un contribuyente específico, señor Marcelo Laporte, con nombre y apellido, a esta empresa, claro. Y él considera que hay algo que ha hecho que es elusivo, claro, que no estaba en el catálogo de esquemas tributarios. Que no era una figura que al servicio antes le había preocupado cómo... Ya, esto pudiera ser elusivo, claro. No existía, no se le había ocurrido. Claro. Y cuando ve una figura determinada que está mirando las operaciones que el señor Laporte hizo, entonces se le ocurre una genialidad para sostener su posición o su modo de interpretación. Para fundar su posición y posteriormente preparar un conflicto ante un tribunal, él va y lo publica y lo incluye en el catálogo de esquemas tributarios. Y después te dice a ti, señor Marcelo Laporte, oiga. Sí, usted hizo algo que estaba en el catálogo, aunque yo lo puedo haber hecho antes, pero me dice, lo siento, pero ya está en el catálogo. Entonces, lo que vemos, ¿cierto? Nosotros es que no hay ninguna preocupación por el legislador de generar un equilibrio entre el contribuyente y la administración. Y acá no hay que olvidarse que el Servicio de Impuestos Internos, como dice su nombre, es un servicio, es decir, está para servir. Y los contribuyentes, ¿cierto? Por más que sea criticado ese concepto, son los que le pagan al Servicio de Impuestos Internos. Yo no lo critico nada. De hecho, lo recuerdo cada vez que puedo. Y el individuo, ¿cierto? No está para servir al Estado, sino que el Estado para servir al individuo. Claro. Entonces, hay un problema conceptual que obviamente no se incorpora en las leyes y, como te decía antes, no se ve que haya una preocupación porque al final el contribuyente, la empresa, el individuo puedan ejecutar sus
actividades económicas de forma tranquila, ¿cierto? Y enfocada 100% en su actividad económica. Tenemos más poder, así como resumiendo, resumiendo toda la conversa tan interesante, tenemos más poder para el Servicio de Impuestos Internos y para el gobierno y para el ministro de Hacienda, que es lo resultante de esta ley, y más plata. Porque como dijimos al principio, no se va, pueden grabarlo o pueden volver a ver este video en un tiempo más, porque el objetivo de recaudación de esta ley es 1,5% del PIB, que no se va a cumplir. Que no se va a cumplir. Hay un aspecto muy pero quieren plata. Hay un aspecto muy divertido en el proyecto. En los artículos transitorios finales se dice que en un plazo de 3 años se va a contratar una consultoría externa para analizar cuál fue la rentabilidad de este proyecto y si es que se cumplió las metas o no. Entonces, uno lamentablemente tiende a pensar mal en base a la experiencia que ha tenido y se da cuenta que esa consultoría probablemente no va a cumplir los mejores estándares para analizar si es que se han o no se han, ¿cierto?, cumplido los objetivos. O sea, si el ministro de Hacienda impulsa una reforma tributaria que va a afectar la inversión, el crecimiento y el bolsillo de los contribuyentes, dándole más poder al Servicio de Impuestos Internos, parte de la base de un porcentaje de evasión tributaria que no hay nadie que haya apoyado, nadie. Porque usa como chiva un informe de Yorrat que señala que en Chile hay más del 50% de evasión del impuesto a la renta. Y no hubo ni un solo experto, no estamos hablando de sectores políticos, no, ni uno solo que dijera que tanto ese resultado era cierto, o sea, que falaz, como la metodología. Porque los expertos técnicos que no se pronunciaron sobre el resultado, se pronunciaron sobre la metodología y dijeron, ¿qué hizo este señor? ¿Cómo lo calculó? Entonces, Gonzalo, tu opinión sobre no solamente el poder que este pacto fiscal le dio, esto ya está aprobado, le dio al Servicio de Impuesto Interno y que vamos a ir viendo en la medida en que vayan entrando en vigencia y que el servicio vaya usando estas cuestiones, sino que también la recaudación. Yo, insisto, no creo que se recaude el objetivo que el ministro Marcel promete, pero que sí, directa o indirectamente, o sea, a través de darle más facultades, dejando al contribuyente de rodillas, como decía Marcelo hace un rato, invirtiendo la carga de la prueba, aumentando los plazos de prescripción y igual va a lograr recaudar. ¿Hay desesperación por plata? ¿En qué lo ves tú? ¿Qué es lo que opináis de esto? Sí, a ver, desde el punto de vista de los números, hasta ahora todas estas reformas siempre dicen que van a recaudar una cantidad que jamás se recauda. Sí. Entonces, la evidencia... O sea, no era tan brillante mi... Y que es imposible precisar. Y que es imposible precisar. Claro. Entonces, justamente, esto ha sido una tónica desde, tristemente, hace 10, 15 años, en que se hace una declaración, vamos a hacer esto, y a la hora de la verdad, justamente, todo se esconde. O lo que decías tú, pues, vamos a que la educación gratuita, universal, de calidad, Claro, hoy día la seguridad... Tanto los objetivos que se proclaman como los resultados que se anuncian jamás se cumplen. Entonces, la cantidad y los resultados que efectivamente tienen, nadie los declara. Como el efecto de la inversión y el crecimiento. Exactamente. Entonces, justamente estamos en este círculo vicioso en el cual los datos se ocultan porque no se quiere dar a conocer que justamente el resultado normalmente es el opuesto del buscado. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que va a ocurrir en la práctica? Que es algo que justamente si miramos hacia el pasado, qué es lo que ha ocurrido otras veces, qué es lo que están haciendo, qué es un poco, cuál es la tónica de este proyecto. Es llenar la ley de lo que se llaman conceptos jurídicos indeterminados que consisten en palabras o esencialmente ideas vagas que no es posible delimitar porque justamente o es en sí algo difuso o porque depende de los valores políticos, personales, las preferencias económicas, inclusive de quien está realizando de quien debe tomar la decisión. Fiscal, claro. Claro, entonces, por ejemplo, la elusión, agregaron toda esta gente, pero al final del día no hicieron lo que ya ha hecho, digamos, en Europa, justamente se establecen parámetros para determinar la elusión. Es decir, no es elusión a algo que no le agrada a quien está haciendo la declaración, sino que esto debe ir en contra del propósito del legislador, por lo cual justamente no se puede usar en Europa esta normativa en activismo político para tratar de conseguir por esta vía
imponer una posición que se perdió en el Parlamento, que es algo que tristemente es bastante común en Sudamérica y en Chile. También justamente se establecen otros parámetros para que pueda existir una revisión de un tercero, una revisión objetiva, porque es hasta cierto punto, para simplificarlo al máximo, es el equivalente que diga que la venta de perros bonitos pagará un impuesto del 15%, los perros feos en cambio estarán exentos. Entonces, por definición... ¿Cómo vamos a encontrar al perrito que tengo? Claro, Aquí estoy a punto de vender. es imposible hacer de manera objetiva eso, y acá justamente son conceptos como la relevancia, efectos económicos relevantes. ¿Cuándo un efecto económico es relevante, poco relevante? El precio normal de mercado. El precio normal de mercado. Entonces justamente se recurre a una serie de conceptos que dependen de una apreciación personal. Perdón, cuando el precio difiere notoriamente de los valores de mercado, claro, a aplicar el impuesto. Pero ahora dice el precio normal de mercado. ¿Cuál es el mercado normal? Claro, entonces justamente estos adjetivos que justamente permiten que sea difuso y que dependa de la apreciación personal de quien está realizando la declaración, termina destruyendo la aplicación, la igualdad ante la ley. Porque justamente lo que es normal para un fiscalizador en Arica no va a ser normal para un fiscalizador en Santiago y no va a ser normal para un fiscalizador en Coyhaique. Claro. Y la relevancia, los efectos jurídicos, y el otro problema también justamente que tú habías mencionado es que se juega con la carga de la prueba en muchas cosas y se invierte la carga de la prueba y el contribuyente debe probar que los actos que está realizando o que el precio el que está, inclusive cuando está actuando con un tercero, es este valor normal de mercado. ¿Y qué es lo que hemos visto antiguamente cuando ocurría eso? Que era justamente con el gran caballito de batalla del concepto del gasto necesario para producir la renta. El gasto necesario para producir la renta no estaba definido en la ley. Y justamente, ¿qué es lo que hacía Impuestos Internos? Decir que ninguno era necesario, o que pocos eran necesarios, claro. Sí. Y también, justamente en una revisión, en un artículo que publicamos en la revista, en que se hace cargo de toda la jurisprudencia que existió antes de que se modificara el concepto para un poco terminar con esa calificación voluntarista, y se impugnaba desde los gastos generales hasta el agua potable. O sea, el nivel de impugnaciones, como el concepto depende de la apreciación personal de cada quien, terminaban justamente en liquidaciones masivas en que se hacían a las empresas que tenían muchos trabajadores y, por ejemplo, decían la fiesta de la empresa, se dejaban caer, no es necesaria la fiesta de la empresa. Los planes... Y si el Servicio de Impuesto Interno califica que el gasto no es necesario, entonces usted va a terminar pagando más impuestos porque la base imponible aumenta porque le sacan uno de los gastos y el gasto disminuye la base imponible, solo para precisar. O sea, para que se entienda, digamos. Claro, y justamente como se invertía la carga de la prueba, decía, usted, contribuyente, debe probar que ese gasto es necesario. Entonces, ¿cómo pruebo yo que es indispensable hacer una fiesta de la empresa para celebrar el fin de año? Claro. Entonces, Claro, es súper difícil medir cuál es el clima laboral, o sea, que me permita tener trabajadores contentos a propósito de la fiesta para que se produzca renta. Claro, es muy ambiguo, muy difícil y totalmente indeterminado. A los bancos, por ejemplo, y a las mineras que establecían estos planes de retiro de la empresa, les rechazaban los gastos de los planes de retiro. Decía, ¿dónde se ha visto que es necesario pagarle a un trabajador que deja de ser su trabajador? Entonces, justamente todos estos incentivos para que la gente se retirara, o todos estos, por ejemplo... Se convertían en desincentivos al final. Claro. Gonzalo, ya, entonces poder, plata, y tú cierras con una opinión o reflexión sobre estos conceptos ambiguos, indeterminados, que lo único que terminan provocando y que es lo que va a suceder con esta norma es incerteza jurídica. Marcelo, y a propósito de lo que hablaba Gonzalo, me estaba acordando que incorporaron también esto de la sostenibilidad tributaria que está contenido en uno... Este es mi punto político, ustedes son los expertos, pero que está contenido en uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, 2045 ahora. Bueno,
se manifiesta también a través de este pacto de cumplimiento tributario expresamente, y ahí crean un mecanismo de certificación, porque hay un ente que te va a certificar que tú cumples con acuerdo y te llaman a fumar la pipa de la paz con el servicio, pero que en realidad es una manifestación de la Agenda 2030 que también se incorpora. Ya, eso es un complemento mío. Propuesta, Marcelo. ¿Qué es lo que debe...? Antes de la propuesta, déjame hacerte 2 puntos. Si quería hablar de eso, feliz. No, primero que nada, también se modifica, ¿cierto?, en la figura de elusión, ¿cierto?, el tema de los límites respecto a los cuales pueden ser, ¿cierto?, calificado de elusión un acto. Y hoy día, ¿cierto?, por una base imponible de... yo la tengo aquí también. Son 60 UTA, creo, no sé. No, son alrededor de 66.000, son 1.000 UTM. Si tú, ¿cierto?, tienes una diferencia de impuestos en base imponible de 1.000 UTM, es decir, que alrededor son 18 millones de pesos de impuestos, te pueden a ti acusar de elusión. ¿Qué significa eso, Rosario? O sea, Rocío, lo que significa eso es que al final el contribuyente pequeño no va a tener capacidad de defenderse en el caso de una acusación de elusión de parte del Servicio de Impuesto Interno, porque yo, para poder acreditar que no incurrí en elusión, tengo que probar la relevancia jurídica o económica de los actos que realicé. Entonces, esto deja en indefensión completa al pequeño contribuyente. Porque no va a valer, porque como se debe, como hoy día no hay límite sensato a propósito de esta norma, entonces no va, lo voy a decir en castellano, no va a valer la pena defenderse porque le va a salir mucho más caro a un contribuyente perseguido por el Servicio de Impuesto Interno cuando le califiquen alguna operación de elusión. Ni siquiera tienen la capacidad, Rocío, claro. Un contribuyente pequeño que vive al día, al 3 no, y al 4, claro. Que al final hace las cosas lo mejor que puede. Si tú lo acusas de elusión, la persona ni siquiera va a tener muy claro lo que es ilusión. Y hoy día el concepto de abuso, como quedó en la nueva norma, tampoco al final claro, ni nos da certeza. Es muy amplio. Es decir, hoy día abuso es cualquier acto que tú realices para bajar tu base imponible. Es decir, si yo tengo stocks que están antiguos y los quiero liquidar, me van a decir, no, eso es abuso. ¿Cómo hizo ese descuento? ¿Cómo los vende tan barato? Claro. Entonces, al final, y ahí el contribuyente no tiene cómo defenderse. No creo que vayamos a llegar a eso. No, claro, está ahí haciendo un ejemplo. Pero quiero extremar el caso. Exacto. Otro punto que te quería mencionar es que, como decían antes ustedes, esto es un proyecto que recurre a muchos conceptos vagos, ¿cierto? Y a aspectos que son valóricos. Lo que decías tú, socialmente responsable, sostenibilidad tributaria. Pero el mismo proyecto, en sus artículos transitorios, establece una nueva ley de blanqueamiento de las inversiones del extranjero que no han cumplido con las normas tributarias. Entonces, Marcelo, por favor, profundiza un poquito ahí. O sea, ¿esa puede ser una manifestación de la desesperación que tienen por plata? O sea, claramente hay 2 normas que demuestran que obviamente que se necesita dinero rápido. Uno es este blanqueamiento que te digo yo, que si tú tenías recursos en el extranjero que no cumplieron con su tributación, tú puedes regularizar eso pagando una tasa del 12%. ¿Ya? Esta no es la primera vez que se ocupa este mecanismo, digámoslo. No es la primera vez, ¿cierto? Pero acá yo tengo un ministro de Hacienda que me está diciendo a todo el mundo, ahora voy a perseguir a los evasores, a los ilusores, esto y lo otro. Y lo que está haciendo es darle una salida a estos mismos evasores que sacaron la plata sin cumplir. Con un 12%, claro, ¿cierto? Las obligaciones que ellos no han cumplido. O sea, los está premiando. Claro, a lo menos inconsistente, diría yo. Y otra medida que contiene el proyecto que demuestra la necesidad de generar cierto caja es que se establece una norma en la cual se dice que los contribuyentes van a poder dejar sin efecto los juicios que ellos tengan pagando el impuesto adeudado sin las multas, ¿ya? Y si ellos han ganado alguna parte del juicio en alguna etapa intermedia, solo pagan lo que falta por lo que no les concedió el tribunal. Entonces, uno se da cuenta inmediatamente, oye, ¿por qué están dando estos beneficios? Claro. ¿Qué razón hay respecto de un gobierno que plantea, cosa que obviamente uno no está de acuerdo, pero que plantea
lo correcto es pagar impuestos y lo máximo posible. Claro. Sabemos que eso no es así porque al final lo que se busca es que los impuestos debiesen solamente financiar al Estado, pero dejar la mayor caja posible para que los empresarios En el bolsillo de los siguieran contribuyentes, desarrollando claro. sus actividades para generar más riqueza. Sí. Pero acá lo que estamos viendo es, usted no pague todos los impuestos que tiene que pagar de acuerdo a mí, sino que lleguemos a un arreglo y me pasa la pata al tiro. Y esto es temporal, ¿ah? Esto es para que la gente en la casa no esté pensando, pucha, pero esta gente reclama o cuestiona normas porque remas o porque no remas. No, lo que pasa es que esto se hace efectivo ahora, digamos. Sí. O sea, estos beneficios no son para el resto, para la eternidad. Así es. Entonces, por eso es una manifestación de la desesperación normas que tiene. transitorias, sí. Exacto. ¿Propuestas, alguien? Bueno, el último punto también, Oye, ¿no quieren? relacionado con, pero también relacionado con propuestas, que es un poco, por lo menos en lo que más hemos conversado en la parte concreta, es toda esta materia de elusión y de los conceptos jurídicos indeterminados y cómo justamente esta vaguedad afecta a los contribuyentes y aleja la inversión de Chile. Cuando se discutió este proyecto que da origen a las reglas de elusión en Chile, que es este proyecto que se llamó BEPS por el nombre en inglés, que un poco da lo mismo, pero cuando los organismos internacionales discutieron eso, el Fondo Monetario Internacional justamente se pronunció respecto de estas reglas de elusión. ¿Y qué es lo que dijo el Fondo Monetario Internacional? Que es algo bien interesante. Señores, respecto de algo que acaban de derogar de facto acá en Chile, cuando existan reglas especiales que permitan tributar la deuda de una manera más barata que el capital, con independencia de si esas reglas se pueden calificar o no de antielusivas, porque justamente era un concepto que se estaba tratando de imponer en todo el mundo, dijo, si existe una regla especial, no use la regla general. Uno, ¿qué es lo que hizo Impuestos Internos? Que es el primer caso que hay, que existe una sentencia publicada respecto del concepto de abuso y de elusión. Ir justamente en contra de eso, ir en contra de una empresa que había usado las reglas especiales que permitían que la deuda pagara menos impuestos. Entonces, justamente nos estamos apartando desde el inicio de todas estas recomendaciones internacionales que siempre se declaran que son tan relevantes. Y ahora, ¿qué es? Claro, la usamos cuando nos convienen al final. Exactamente. Eso es. Solo usamos la parte que es nefasta para el contribuyente. Pero y buena no, para el servicio, claro. Entonces está este filtro en que todo lo bueno no pasa y todo lo malo pasa. ¿Y qué es lo que se hizo ahora? Justamente establecer una forma ingeniosa de derogar el principio de especialidad, diciendo que si en este concepto vago, en que justamente es los efectos económicos jurídicos relevantes, se termina aplicando, entre comillas, puede ser eludida una regla especial, lo cual de facto es decir, por ejemplo, si la regla especial fuera que con un 10% de capital y un 90% de deuda, o el porcentaje que tú quieras, la deuda paga más barato, entonces tú dices, ya, si era 10% de capital y la persona usó 10%, está eludiendo, porque justamente cumplió con la regla con el objetivo de pagar menos impuestos y el único efecto de usar 10% de capital es pagar menos impuestos. Es pagar menos claro. impuestos. Y como el propio Servicio de Impuestos Internos lo reconoce, la diferencia entre capital y deuda es jurídica, es la escritura. Obvio. No hay una diferencia económica y es algo que reconoce tanto Impuestos Internos como los organismos internacionales. Entonces, justamente, de esta manera ingeniosa están un poco derogando el principio de especialidad y en la práctica el Congreso deja de tener facultades para crear las reglas, porque Impuestos Internos, cuando justamente se dice vamos a crear esta regla y vamos a establecer este límite, ese límite después puede ser discutido en tribunales. Ya lo hemos visto, claro, en fiscalización, claro. de cosas que fueron discutidas en el Congreso. Hoy día el Servicio de Impuestos Internos las está atacando vía elusión y está diciendo una norma que no fue aprobada en el Congreso, yo la quiero aprobar por mi criterio. Bueno, esa es una manifestación de lo que va a pasar con las normas aprobadas en esta reforma. Y el gran problema del principio de legalidad y tipicidad tributaria. Respecto de propuestas, Rocío. Espérame, es que solo decir que les voy a dejar una inquietud a las personas que nos están oyendo ahora, que es el artículo sobre el interés penal.
que también se borra Sí. lo que tenemos hoy día, que es muy malo, Sí. porque es el 18% 1,5%. al año. Eso es, 18% al año, pero el artículo 53 del Código Tributario hasta hoy todavía, porque no ha entrado en vigencia esta cuestión, pero se cambia, se borra y hay un mecanismo de determinación del interés que lo viste. Diario. Sí. Es sobre, usted pesque la tasa de las operaciones reajustables menores a 2.000 UTM, Sí, UTA. sí, como Bueno, en plazo ya. de 2 años. Y Claro, busque recargada por un 3%. busque la tasa que yo le digo que tiene que Contrato de un buscar economista. es que, Gonzalo, busque la tasa que la CMF da para estas operaciones que contienen la norma, incrementada en un 3,5%, y el incremento lo defino yo a través de una resolución del Servicio de Impuesto Interno. O sea, chino mandarín, básicamente, pero voy a dejarle la inquietud porque no lo he calculado todavía. Por eso no les voy a decir que el interés subió, pero temo que haya subido. Ya, ahora sí propuesta. No, respecto del punto de vista de las propuestas, Rocío, yo creo que lo primero es, ya no se puede legislar tratando de lograr el mal menor. Ah, chuta. Si queremos cambiar el ¿Por qué? rumbo, ¿Pero por qué lo decís, Marcelo? porque si uno quiere porque por lo que hablamos al principio, ¿Cuál era el mal mayor en este caso? se supone que la propuesta original, Claro, que la reforma, que el patrimonio de los ricos, que no sé qué, Sí. claro. pero el tema de fondo es que si uno quiere cambiar la curva que analizábamos al principio respecto de sube los impuestos, baja el crecimiento, ¿cierto? Y obviamente eso determina que haya más pobreza, hay que tratar de adoptar las medidas que sean correctas Obvio. para incentivar el crecimiento. O sea, Y esas- proactividad. Justamente podríamos haber usado la ley para impulsar el crecimiento económico, que la economía no esté estresada como está hoy día. Sí. Este proyecto y esta ley no consideran nada el crecimiento económico. Nada. No, yo creo que es al revés. Sí. Y ahí, ¿cierto? Son dos cosas principales. Uno, ¿cierto? El tema de la regulación, que hay que disminuir la regulación tributaria, porque al final, eso, como decías tú, con el interés u otras cosas que mencionaba Gonzalo, al final lo único que hace es complejizar la actividad económica del contribuyente y lo distrae de su actividad económica. Y después de eso, ¿cierto? Lógicamente hay que bajar las tasas, porque no puede ser posible que Estados Unidos tenga un 21% y nosotros un 27%. Está hablando del impuesto a la renta de la Corporativo. empresa. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿cierto? Hoy día somos un país que compite en el mundo por las inversiones. Ya vimos que CMPC se fue a Brasil, Arauco se fue a Brasil, Argentina lanzó su RIGI famoso, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es un decreto ley 600 como el que nosotros teníamos antes, Sí. y nosotros le estamos diciendo que no al centro de datos de Google porque no cumple con una cierta formalidad que le establece alguna autoridad ambiental. Entonces, creo que es importante que empecemos a legislar para lo que es correcto y no para lo que es popular y para hacer las cosas bien. Y después de eso, ¿cierto, Rocío? Lo que te quería plantear es importante que hoy día que los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos se hagan responsables de lo que ellos hacen. ¿Por qué? Ya, o sea, invariabilidad, legislar con datos, dar certeza jurídica, que tenéis toda la razón, y responsabilidad. Un buen diagnóstico del Mm. problema para tener una solución adecuada. Mm. Después de eso, ¿cierto? Está el tema de la responsabilidad del Servicio de Impuestos Internos. Porque hoy día el Servicio de Impuestos Internos puede involucrar a un contribuyente en un conflicto tributario, ya sea por elusión o cualquier otra cosa, y el contribuyente tiene que distraer una serie de recursos para hacerse cargo de esa discusión, y si el Servicio de Impuestos Internos se equivoca, no pasa nada. Claro. Entonces, hoy día que estamos hablando del tema de la elusión, en principio por el tema de las modificaciones que hay en el proyecto, hoy día debiese ser responsable individualmente el funcionario que firma eso, el director nacional, este consejo tributario, los fiscalizadores. Ellos debiesen ser responsables de esto y el Servicio de Impuestos Internos compensar a este contribuyente Sí. que a lo mejor le gana el juicio. Entonces, O sea, está tan mal planteado anticontribuyente que incluso este consejo tiene sanciones en el caso que dé a conocer una opinión, por ejemplo, disidente del criterio que finalmente se adoptó en contra del contribuyente. Para eso hay sanciones. Pero en el caso de equivocarse en alguna interpretación, como la circular de las medidas que ponía ejemplo Gonzalo, ahí, no, da lo mismo. y es por eso que nuevamente uno piensa, ¿quién consideró al contribuyente en este proyecto? ¿Por qué es un pacto?
¿Cuál es la razón para que sea un pacto? Claro, es un pacto entre la autoridad administrativa, Servicio de Impuesto Interno, Ministro de Hacienda y los contribuyentes. Parece que no. O sea, el contribuyente es poco lo que recibe acá. Nada, po. No, al revés, al revés. ¿Tenía alguna propuesta, Gonzalo? ¿Algo que quieras complementar de lo que dice Marcelo? Bueno, simplemente en toda esta parte de estos conceptos vagos, ahí es donde está como la gran deuda del derecho tributario con los contribuyentes, porque justamente no es posible que las empresas no puedan determinar cuál es su responsabilidad tributaria, debido a que van a depender de apreciaciones que es imposible conocer al momento en el que se está planificando una inversión. Y por lo mismo, el efecto de este desconocimiento de la normativa y desconocimiento de cuántos impuestos voy a pagar, terminan justamente el resultado de eso son noticias como la que escuchamos hace poco, que era cuánto la mitad del dinero invertido de los chilenos estaba fuera de Chile. Ya, y todo eso justamente no es gratis, sino que termina impactando el empleo de la gente normal, porque el trabajo se termina creando fuera de Chile y no dentro de Chile. Bueno, yo tengo una propuesta, denle like a esta entrevista, reenvíenla. Quiero terminar agradeciendo, Gonzalo Vergara, por tu tiempo, por tus conocimientos, por tu experiencia. Marcelo Laporte, lo mismo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Espero tenerlos de nuevo en otra entrevista de temas poco sexy, pero tan relevantes como es el sistema tributario y las reformas que han sido aprobadas. Muchas gracias a ti, Rocío. Gracias, Rocío. Chao.